Hola gente, en este caso queríamos acercarles una lista de reproducción de las clases trabajadas hasta el momento. Esta lista es una sugerencia de las clases, ¿no? O sea, lo que siempre se aconseja es visualizar todas las clases. Pero en esta instancia, sobre todo a modo de repaso, hemos seleccionado algunas clases específicamente y vamos a estar hablando de algunas de ellas. Sistemas de representación, vamos a tener esta clase, representación del punto, sistema diédrico ortogonal, resolución de sombra en proyecciones cilíndricas y cónicas, resolución de sombras también. Vamos a irlas viendo cada una. La idea es realizar un repaso de los conceptos y esto es muy importante también cuando nos enfrentamos a un material que vamos a estudiar. No existe una sola forma de estudiarlo, ¿no? de tratar de comprenderlo, sino que esa forma es muy personal. De ahí la importancia de la metacognición, o sea, conocer cómo yo aprendo, ¿no? Eso es muy importante también. Independientemente de eso, lo que siempre aconsejamos que es tener el material, ¿no? En este caso el audiovisual, y lápiz y papel. Entonces ir pausando, tomando apuntes, repasando, volviendo hacia atrás. Además tienen la posibilidad incluso de configurar la velocidad de reproducción, ¿no? Y también algo que es muy importante, que estas clases son, digamos, un material complementario, porque en realidad nosotros tenemos una bibliografía de referencia con autores, ¿no?, específicos que son nuestras referencias bibliográficas. O sea, esos libros, en nuestro caso, son Sustrato racional de la representación del espacio, de Pedro Craco, tomo 1, tomo 2. Tenemos Tratado de dibujo técnico de Ernesto Romero, el tomo 1, el 2 y el 3. Y tenemos Geometría descriptiva de Copetti. O sea, esos autores y esos libros es lo que nosotros tenemos como referencia, ¿sí? Vamos a comenzar por la primera clase, que es Sistema de representación. En esta clase lo que vamos a tener, bueno, es un repaso acerca de una clasificación, ¿no?, de los diferentes sistemas que estamos trabajando en el curso. O sea, para ello ustedes van a tener aquí la clasificación con ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, una clasificación que vamos a tener posible es la división de los sistemas de representación en racionales y en irracionales. Dentro de los racionales, la diferencia fundamental es el punto de vista del observador, dónde se encuentra ubicado el observador. Algunos autores hablan de un punto de vista cercano o lejano y otros pueden hablar de un punto de vista a una determinada distancia y una ubicación en el infinito, ¿no? O sea, la diferencia fundamental sería esa, si hablamos de infinito o no. En el caso de el sistema cilíndrico, un sistema cilíndrico o paralelo, lo definimos como paralelo porque el observador, el punto de vista se encuentra tan lejano que en ese caso las líneas proyectantes son paralelas entre sí. Y ahí podemos tener dos grandes sistemas. Por un lado, el sistema diédrico ortogonal, que es el que utilizamos para proyecciones cilíndricas ortogonales, y el sistema de axonometrías, ¿no?, donde vamos a tener una clasificación isométrica, dimétrica o trimétrica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Bueno, principalmente que en un sistema, el sistema diédrico ortogonal, voy a estar observando dos dimensiones en cada plano, en cada proyección. Puedo estar observando largo y ancho, o ancho y alto, o largo y alto, ¿no? Y en el otro sistema, en axonometrías, voy a estar observando las tres dimensiones. De ahí que estoy observando los tres ejes, ¿no? Voy a tener el eje de abscisas, el eje de ordenadas y el eje de las alturas. Una acotación, ¿cuál es? Que el sistema que voy a utilizar siempre va a estar condicionado por la utilidad que va a tener ese sistema, o sea, ¿para qué lo voy a utilizar? Eso
es fundamental también tenerlo presente siempre. Entonces, por un lado tenemos los sistemas cilíndricos, que el punto de vista lo definimos muy lejano, ¿sí? O en el infinito. Y por otro lado tenemos los sistemas cónicos, el sistema cónico donde el punto de vista es cercano a una determinada distancia, y ahí lo que voy a tener que es una representación más fidedigna con lo que vemos. O sea, en realidad el sistema cilíndrico representa un elemento como es y el sistema cónico representa un elemento como lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este caso yo veo una silla, la silla, los elementos que están más cercanos al observador se van a ver más grandes y los que están más lejanos se van a ver más chicos. En este caso de la axonometría, cada uno de los soportes verticales se va a ver del mismo tamaño, o sea, como son realmente, ¿sí? Podríamos hablar de que el sistema cónico, por ejemplo, apela más a la subjetividad, porque tiene en cuenta el punto de vista del observador. Bueno, pero eso ya sería una reflexión más acerca de la interpretación y la connotación también, al margen de que tiene en cuenta también la confección de la imagen. Y por otro lado vamos a tener los irracionales, y dentro de los irracionales tenemos la perspectiva caballera, que podemos encontrar la caballera vertical o la caballera horizontal. En este caso la caballera vertical se denomina así porque comenzamos nuestra representación con una proyección cilíndrica vertical a la cual le agregamos la profundidad, y en la horizontal nuestra representación va a tener en cuenta una proyección cilíndrica horizontal, ¿no?, a la cual se le va a agregar el eje de las alturas. O sea que, en definitiva, esta clase tendría en cuenta esa clasificación que hablábamos y algunos ejemplos, ¿no? Luego vamos a pasar a otra clase que es ya más específica de un sistema concreto, que se trata de el sistema diédrico ortogonal. En este caso, lo que tenemos que es una explicación de por qué la definición de, por ejemplo, un plano de proyección vertical en la parte superior o un plano de proyección horizontal en la parte inferior de una hoja. Bueno, acá lo importante es, para definir el sistema y conocerlo bien, identificar cómo funciona ese sistema, ¿sí? Para ello vamos a tener planos de proyección, donde definimos un plano de proyección vertical y un plano de proyección horizontal. Esos planos se intersecan ortogonalmente, ¿no?, y lo que generan que es, en su intersección, la intersección de dos planos me genera una recta. Esa recta es la línea de tierra. Esto ocurre en el espacio. Ahora bien, cuando queremos representar esto que lo tenemos en el espacio en una hoja, nosotros vamos a recurrir a un artilugio. ¿El artilugio cuál es? Es el del abatimiento. Nosotros lo que hacemos que es tomar uno de esos planos y abatirlo, rotarlo, ¿no?, girarlo, teniendo como eje de giro la línea de tierra, de modo tal que al girarlo nos va a quedar el plano vertical en la parte superior y el plano horizontal en la parte inferior, teniendo en cuenta que este sería el plano vertical superior y este el plano horizontal anterior, ¿no? El observador se encuentra ubicado desde el primer diedro, o sea, ortogonal, perpendicular a cada uno de los planos. Y es así como se van a generar las diferentes proyecciones. Acá tenemos un ejemplo de la proyección de un punto. Para ello también es importante definir lo que es la cota y el alejamiento. Acá tenemos un ejemplo, un punto A, donde
La primera coordenada va a ser la cota y la segunda el alejamiento. ¿Qué es la cota y el alejamiento? Bueno, la cota es la distancia de un punto a el plano horizontal. Este punto J tiene una determinada distancia al plano horizontal. En el depurado va a ser igual a la distancia de la proyección vertical a la línea de tierra. Y el alejamiento es la distancia de un punto al plano vertical, ¿sí? Este es el alejamiento. En el depurado va a ser igual a la distancia de la proyección horizontal a la línea de tierra. También definimos un alejamiento positivo, acá, cuando estamos delante del plano vertical, un alejamiento negativo cuando estamos detrás del plano vertical. Y se define una cota positiva cuando estamos arriba del plano horizontal y una cota negativa cuando estamos debajo del plano horizontal. Vamos a observar otra de las clases que estábamos comentando. Vimos sistema de representación del punto, sobre todo por el sistema diédrico ortogonal. Y lo que vamos a ver a continuación es la definición de axonometrías, que hablamos recién en axonometrías. Bueno, de esta clase lo que sí les solicitaría es la clasificación de las diferentes axonometrías, o sea que hemos trabajado, donde observamos los planos de proyección y vamos a tener una visual principal. Esta visual principal, recuerden que estamos en un sistema paralelo, por lo tanto, al generarse la imagen, va a haber infinitas líneas proyectantes, ¿no?, que van a intersecar a nuestro elemento que queremos representar. Por ejemplo, tenemos un elemento en el espacio, esta pirámide, y la imagen se va a generar cuando las líneas proyectantes pasen por los vértices y por cada uno de los puntos de nuestro elemento e intersequen, ¿no?, a nuestro plano de representación, ¿sí? Este plano de representación, dependiendo de la axonometría que estemos trabajando, va a tener una determinada inclinación respecto a los planos de proyección que nosotros trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una isométrica, el observador se encontraría equidistante a los tres planos de proyección, que aquí tenemos la explicación de por qué trabajamos en una isométrica, por ejemplo, con 30 grados. Bueno, si tenemos los 360 grados que ocuparían nuestra imagen en el plano, esos 360 grados, teniendo en cuenta que el observador se encuentra equidistante a los tres planos, dividido 3, me generarían regiones de 120 grados para su representación, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta eso, la visual principal, como habíamos hablado hoy, se encuentra equidistante a los tres planos de proyección. Y un concepto que es muy importante es el de coeficiente de reducción, ¿sí? ¿Qué es el coeficiente de reducción? Tiene en cuenta principalmente lo que vendría a ser la deformación de la altura para su representación en un sistema axonométrico, ¿sí? O sea, en concreto, de esta clase, lo fundamental es la clasificación de las diferentes axonometrías que tenemos, por ejemplo, clasificándolas en axonometrías ortogonales, ¿sí? Y ahí vamos a tener la isométrica, vamos a tener también la dimétrica, ¿sí?, donde la visual principal está equidistante a dos planos de proyección, y vamos a tener también la trimétrica, ¿sí?, que en este caso la visual tiene diferente inclinación a los tres planos de proyección, ¿sí? O sea que aquí tenemos las diferentes clasificaciones. Luego vamos a tener también el desarrollo de la perspectiva caballera, por ejemplo, una caballera horizontal en su representación y una caballera vertical, ¿sí? Y acá vamos a poder apreciar lo que hablábamos acerca de la deformación perspectiva
y los tres ejes que vemos, ¿no? Esos tres ejes, lo que hacemos para determinar el coeficiente de reducción de la altura en cada uno de los ejemplos. Y acá tenemos el desarrollo de cada uno de esos casos. Les aconsejo estudiar un ejemplo de un coeficiente de reducción, ¿sí? Después, otra clase complementaria de axonometrías es esta, la de axonometrías 0,2. Acá vamos a tener también la explicación, pero comienza con una breve introducción acerca de cómo construir escuadras acerca de una resolución trigonométrica, o sea, un simple ejercicio de aplicación mediante el cálculo de seno, coseno o tangente en un triángulo rectángulo, y esa aplicación a la construcción de escuadras, ¿no? Unas escuadras con cartón. Luego lo que vamos a tener es ya un cálculo de coeficiente de reducción. Como les decía, les aconsejo realizar el estudio de por lo menos un coeficiente de reducción, ¿sí? en una de nuestras axonometrías. Y acá tenemos el ejemplo ya concreto de resolución de un elemento. Bien, otra clase que vamos a ver en nuestro orden, ¿sí? Estamos viendo, como han visto, o sea, primero vimos una clasificación de sistema de representación, luego ya pasamos a sistema diédrico ortogonal, ¿no? Donde empezamos a desarrollar el sistema cilíndrico, o sea, nuestras líneas proyectantes están paralelas entre sí. Vamos a ver a continuación ya el sistema cónico, y para eso les aconsejo esta clase, procedimiento de las prolongaciones, y específicamente, ¿no? Esta introducción al sistema cónico. ¿Qué diferencia vemos con los casos anteriores? Bueno, acá está bien clara la diferencia. Las líneas proyectantes parten de un mismo punto. ¿Y esto a qué se debe? A que el observador se encuentra a una determinada distancia del objeto. Yo puedo decir, se encuentra a 2 metros, a 5 metros, a 20 metros, se encuentra a 100 metros, pero puedo definir esa distancia. Y este punto de vista es único, ¿no? Entonces, acá se van a definir diferentes elementos. Vamos a tener un plano de cuadro y vamos a tener una línea de tierra donde ese plano de cuadro interseca un plano, ¿no? Que aquí lo tenemos definido, ¿eh? Plano horizontal, pero también vamos a tener, aparte de la línea de tierra, una línea de horizonte, que esa línea de horizonte está donde el plano de horizonte interseca el plano de cuadro. Y ese plano de horizonte, ¿a qué altura está? Está a la altura del observador, que es donde va a estar la línea de horizonte. Es así que se va a formar la imagen, mi proyección cónica, ¿no? En el plano de cuadro, cuando las líneas proyectantes intersecan a ese plano de cuadro, ¿sí? Bueno, este es el método de la proyección cónica, pero existen varios procedimientos para resolverlo. Nosotros hicimos hincapié en un procedimiento que era el procedimiento de las prolongaciones, y acá tienen un ejemplo acerca de ese procedimiento, ¿no? El paso a paso, o sea, en qué consistía, donde ubicamos nuestro punto de vista a una determinada distancia del objeto, y luego cómo resolvíamos, ¿no? La altura en verdadera magnitud, por ejemplo, en nuestra línea de tierra, hasta conformar nuestra imagen del elemento. Aquí existe una superposición de una imagen en una proyección cilíndrica ortogonal horizontal, que es la base de nuestro conjunto, y lo que vamos a tener después como la base del conjunto en nuestra proyección cónica.
Acá pueden verlo, ¿no? O sea, se ven los dos elementos en la proyección horizontal y se ven los dos elementos en la proyección cónica. Luego lo que hacemos es tomar las alturas hasta definir nuestro conjunto en una proyección cónica, ¿sí? Acá tenemos también la posterior resolución de sombras, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, estábamos repasando, primero vimos sistemas de representación, luego vimos dentro de ese sistema específicamente trabajamos con el sistema diédrico ortogonal, con digamos una visión cilíndrica, donde vimos ahí la diferencia entre proyecciones cilíndricas ortogonales, axonometría, clasificación de axonometrías, y luego pasamos a una visión cónica, donde ahí específicamente trabajamos proyección cónica, ¿sí? Ahora, lo que me gustaría repasar con ustedes es un trabajo concreto teniendo en cuenta los diferentes sistemas de representación, que es lo que hablábamos, la utilidad de cada sistema, para qué, ¿no?, utilizar cada uno de esos sistemas. Entonces, en esta clase, lo que tenemos que es un ejemplo de trabajo utilizando diferentes sistemas. Por ejemplo, podemos comenzar utilizando un sistema axonométrico, donde acá vemos una metodología de trabajo por capas también, o sea, ir sumando una capa a otra, que para eso, acá abrimos un paréntesis, recuerdan que habíamos hablado siempre la posibilidad de utilizar un papel sulfito, que es semitransparente, ¿no? Entonces me permite ir superponiendo esas capas. Bueno, vemos en una primera instancia un trabajo utilizando una axonometría, y luego que tenemos nuestra axonometría resuelta, vamos generando también la visión cilíndrica, o sea, nuestras proyecciones cilíndricas también de ese conjunto. El camino puede ser muy variado porque podemos comenzar por un diseño en una proyección cilíndrica para luego pasar a la volumetría, a una axonometría, o a la inversa, podemos comenzar por diseñar en forma volumétrica para luego representar nuestras proyecciones, ¿sí? Y lo que vamos a ver posteriormente que es la resolución en un sistema cónico, o sea que luego que tenemos nuestra axonometría, bueno, podemos generar nuestra proyección cónica, ¿sí? Eso es lo que podemos visualizar en esta clase específicamente. O sea, acá una acotación que creo que es muy importante cuando hablamos de utilidad de los diferentes sistemas de representación. El sistema cónico como tal, o sea, una proyección cónica con su método, surge en el Renacimiento, más específicamente por los aportes de Masaccio y de Brunelleschi. Se considera que Filippo Brunelleschi fue el gran teórico, ¿no? Y Masaccio podemos encontrar uno de los primeros ejemplos de aplicación en la Santísima Trinidad, esa obra de Masaccio. Entonces, desde ese momento, la proyección cónica se utilizó desde un punto de vista escenográfico. ¿Qué quiere decir? Cuando se quería mostrar cómo iba a quedar una obra, ¿no?, o convencer a un cliente de realizar una obra, bueno, lo que se mostraba era una proyección cónica. Mostraba la perspectiva de la obra, cómo se iba a visualizar. Ahora bien, cuando se iba a construir y cuando se va a construir, lo que realmente necesitamos son los elementos en el sistema cilíndrico. O sea, necesitamos recaudos gráficos que me aporten cómo el elemento es en realidad, no cómo lo vemos.
¿sí? Que esa es la gran diferencia que hablábamos, ¿no? De los dos sistemas, la visión cilíndrica y la visión cónica. Entonces, para la ejecución de una obra, bueno, ahí la importancia del sistema cilíndrico, las proyecciones, las plantas, los alzados, lo que tenía que ver con la producción técnica. En cambio, para la visión escenográfica, bueno, ahí teníamos la proyección cónica. Bien, este trabajo entonces, esta clase apunta a eso específicamente. También vamos a repasar, luego que vimos este proceso creativo en sistema de representación, vamos a comenzar con resolución de sombras. Para eso les he seleccionado algunos ejemplos aquí. Una de las primeras clases de resolución de sombra que podemos ver es esta, ¿no? Aquí tenemos resolución de sombra, donde vamos a tener el desarrollo de diferentes métodos para la resolución de la sombra. Un primer caso que vamos a resolver es, bueno, la sombra de un ejemplo concreto, de un punto que ustedes van a ver, el paso a paso. Para eso precisamos el punto, la proyección del punto, un rayo luminoso, un plano sobre el que se va a proyectar esa sombra. Recuerden que siempre para resolver un trazado de sombra es necesario, para que exista una sombra, es necesario que exista un plano, ¿no? Sobre ese plano se va a proyectar la sombra. Y acá lo que tenemos son diferentes ejemplos, ¿eh? Vamos resolviendo esos diferentes ejemplos con un punto, con un segmento vertical, un segmento horizontal, recordando que si una arista es paralela a un plano, la sombra de esa arista sobre el plano es paralela a la arista. O sea, también tener en cuenta determinados conceptos, como por ejemplo, si el rayo luminoso se encuentra muy lejano, en el infinito, por ejemplo, los rayos luminosos van a ser paralelos entre sí, pero puede tener también un rayo luminoso cercano, donde en ese caso los rayos luminosos, los diferentes rayos luminosos no van a ser paralelos entre sí. Y aquí ya pasamos a ejemplo de sombras en diferentes sistemas. Por ejemplo, en una axonometría y en una proyección cilíndrica horizontal, donde vamos a tener el paso a paso y poder visualizar qué diferencia hay entre la resolución en un sistema y en otro. Acá la diferencia fundamental, ¿cuál va a ser? Que en una axonometría yo voy a estar observando el rayo luminoso, mientras que en las proyecciones cilíndricas ortogonales no voy a observar el rayo luminoso. Lo que voy a observar son las dos proyecciones del rayo luminoso, que aquí las tenemos en color. ¿Ven? Lo que voy a estar observando en las proyecciones son estas proyecciones del rayo luminoso. En la axonometría vamos a poder sí visualizar el rayo luminoso. Tenemos alguna resolución en algunos casos concretos y ya aplicando un método específico, que es el método de los planos secantes. Y acá hablamos de los dos métodos para resolver sombras. Uno es el método de los planos secantes, considerar un plano que contiene el punto, la proyección del punto, el rayo luminoso, la proyección del rayo luminoso y por lo tanto va a contener también la sombra del punto. Son los 5 elementos que vamos a tener en ese plano. Plano secante, ¿por qué? Porque secciona, ¿no?, a el elemento sobre el cual yo quiero resolver la sombra. Acá tenemos el plano alfa, por ejemplo, ¿ven? Y voy a ver la resolución del trazado de sombras en ese caso. Tenemos otro caso concreto, que puede ser este, de otro volumen específico, una pirámide, y cómo la sombra se va desarrollando sobre ese elemento. ¿Por qué trabajar resolución de sombra? ¿No? O sea, ¿por qué vamos a estar trabajando determinados temas? Que esa es la pregunta que siempre tenemos que realizarnos, ¿no?
¿Por qué trabajar un tema específico? ¿Por qué tenemos que preguntarnos eso también? Porque al llegar a la respuesta del por qué trabajar un tema, nosotros vamos a trabajar ese tema porque estamos convencidos de que es importante y no por una prescripción normativa solamente, sino que en realidad lo consideramos importante. Entonces, ¿por qué trabajar resolución de sombra? Bueno, por varios motivos. El primero es que me permite desarrollar el pensamiento lógico abstracto desde el punto de vista de la aplicación de un método concreto. O sea, lo que estoy haciendo es analizando una realidad y decodificarla y aplicando métodos para su resolución. O sea, en cuanto a la utilidad, siempre decimos que una utilidad yo puedo definirla desde un punto de vista concreto, práctico, pero también puedo definirla desde un punto de vista cognitivo. O sea, hay temas que me pueden ayudar a pensar y hay otros que me ayudan a realizar una aplicación concreta, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la utilidad fundamental también pasa por desarrollar el pensamiento lógico abstracto. Hace un tiempo un estudiante me comentaba algo que realmente me sorprendió. Hablábamos de abatimientos. El tema de abatimientos, recuerdan que lo estuvimos desarrollando, que no va a ir en este caso, ¿no? Pero estuvimos hablando de abatimiento y lo que me decía es, qué increíble, esto es mágico, porque cuando empieza un abatimiento no sé cómo va a quedar la representación del elemento. Y sinceramente nunca lo había visto de ese modo, nunca, o sea, lo había pensado de ese modo, como algo, ¿no?, que apuntaba al descubrimiento. O sea, siempre lo había visto desde el punto de vista técnico, pero en este caso ese estudiante le aportó otro punto de vista que me sorprendió mucho y ahora lo veo desde ese otro punto de vista también. Amplió la mirada. El punto de vista que está muy relacionado a lo emocional. Y acá hago otro paréntesis, que las emociones siempre están presentes. El pensamiento racional no siempre. O sea, pensamiento racional como tal, a lo largo del día, algunas veces lo tenemos presente, pero las emociones siempre están presentes. O sea, incluso hasta cuando dormimos, las emociones están presentes. Por eso esa definición del ser humano como ser racional omite lo más importante, que el ser humano es emocional y racional y puede pensar racionalmente en algunos momentos. Pero lo principal, estoy convencido que es un ser emocional. Y de ahí la importancia de trabajar siempre las emociones. Y cómo podemos trabajar las emociones también desde la aplicación de un procedimiento que se consideraba como solamente técnico, ¿no? O sea, también puedo trabajar la expresión, puedo trabajar la emoción desde la aplicación de un procedimiento, ¿sí? Bueno, acá tenemos, como hablábamos, diferentes ejemplos de resolución de sombras. Vamos a ver otra clase de resolución de sombras, que a esta clase lo que se le va a aportar que es que tenemos la diferencia entre una resolución de sombra en una proyección cilíndrica y en una proyección cónica, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en estos casos. Acá tenemos lo que es resolver una sombra en una proyección cilíndrica ortogonal, en una axonometría y en una proyección cónica, ¿sí? El método no va a variar, lo que va a variar que es en realidad el resultado que voy a tener y algunos conceptos que son clave. Acá vemos el desarrollo, lo que les comentaba, ¿no?, respecto a la aplicación de un método. Bien, hacía alusión a algunos conceptos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema paralelo, en una axonometría, lo había comentado recién, si una arista es paralela a un plano,
paralela a un plano, la sombra de esa arista sobre el plano va a ser paralela a la arista. Lo vemos acá. Miren. Vamos a tener, bueno, acá tenemos el concepto de separatriz también, para repasar. Pero fíjense, el segmento AB es paralelo al plano horizontal. Por lo tanto, la sombra de AB va a ser paralela a AB. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema paralelo. Estamos en una axonometría. ¿Sí? Si adelantamos un poco, vamos a ver la resolución también sobre un plano vertical y vamos a poder ver la resolución en una proyección cilíndrica ortogonal. Podemos también sacar otras conclusiones. Si un segmento recta es perpendicular a un plano, el plano horizontal, la sombra es horizontal, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Este segmento que es perpendicular, que acá lo veo como un punto, me va a generar esta sombra. Y por último vamos a tener la resolución en el sistema cónico. ¿Sí? ¿Qué conclusión podemos sacar acá del sistema cónico? Si una arista fuga a un determinado foco, la sombra de esa arista fuga al mismo foco. O sea, tenemos el segmento AB que se encuentra fugando a este foco, la sombra de AB también va a fugar al mismo foco, en este caso, ¿no? Esto también para tenerlo presente, cuando resolvemos un trazado de sombra no se trata solamente de unir puntos, sino de visualizar la generalidad también. Tengo que tener presente algunos conceptos clave para verificar si esa sombra que estoy resolviendo está bien, está correcta o no. Bien, otra clase que les aconsejo es esta, resolución de sombra en 3 sistemas de representación. Acá tenemos también, ¿no?, la resolución de sombra en 3 sistemas de representación, como les decía, y vamos a ver diferentes casos. También tenemos esto que quería compartirles, el auxilio de un programa de modelado 3D para verificar si está bien resuelta o no mi sombra, donde configuramos la dirección de la sombra de un modo tal que me quede muy parecido a lo que voy a obtener como resultado. Para eso tomo una horizontal auxiliar y luego voy a tomar, considerando que mi rayo luminoso está a 45 grados, o sea, este mismo segmento sobre esta horizontal. Entonces, de ese modo yo sé que la sombra de este vértice me tiene que dar sobre este punto. O sea, es una forma de configurar el trazado de sombra para un rayo luminoso a 45 grados. ¿Sí? Esto como un auxilio para visualizar mi sombra final, cómo me va a quedar, ¿no? Ahora vamos a ver a continuación la aplicación que utilizamos para el modelado 3D. Y bueno, y acá tenemos diferentes ejemplos, ¿no?, de resolución de sombra y el paso a paso, cómo vamos a llegar a cada uno de esos puntos. Así que les aconsejo también la visualización de esta clase. Eso en cuanto a resolución de sombras, ¿sí? Acá tenemos este otro ejemplo, o sea, de clase de sombras. Son muy reiterativos los conceptos, van a ver que se reiteran mucho, o sea, lo que sí cambia, ¿qué es? Que podemos hablar de eso. Lo que cambia es el recurso didáctico que utilizamos, ¿no? ¿Cuál es el recurso didáctico que se utiliza para explicar algo? Por ejemplo, si utilizo una maqueta, si utilizo un modelado 3D virtual, si utilizo un trazo a mano alzada, ¿no? O sea, esto creo que es muy importante, o sea, ampliar los recursos didácticos que utilizamos para tratar de explicar un concepto, un contenido, una competencia, ¿no? O sea, cuanto más
amplío ese campo de acción, creo que más podemos favorecer la comprensión. Recuerdan, por ejemplo, a Jean Piaget hablando de la importancia de lo concreto para llegar a lo abstracto, o sea, cómo precisamos muchas veces de elementos concretos para poder luego llegar a las operaciones formales, ¿no? O sea, cada uno de los estadios de desarrollo psicocognitivo. Bueno, acá van a ver los mismos conceptos que estuvimos trabajando antes, pero con otros recursos didácticos. Y vamos a ver también diferentes ejemplos que se resumen principalmente a sombra de puntos, sombra de segmentos y sombra de volúmenes, ¿no? Bien, vamos a seguir con el recorrido. Ya vimos, por ejemplo, primero sistema de representación, luego vimos el sistema diédrico ortogonal, trabajamos también axonometrías, trabajamos las proyecciones cónicas, ¿no? Luego de las proyecciones cónicas pasamos a resolución de sombras y lo que vamos a ver por último está vinculado a competencias digitales. Bueno, y lo último que decíamos es lo relativo a competencias digitales. Y en este caso vamos a trabajar con dos elementos, dos programas que para nuestra área yo creo que son importantísimos. Al margen de que un profesor de comunicación visual, creo yo, tiene que dominar un espectro de aplicaciones que me permitan, bueno, desenvolverme desde el punto de vista de la cultura de la imagen. Hoy en día no hay discusión que la imagen es digital predominantemente. O sea, estamos mediatizados por la imagen digital. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes que nosotros observamos, en su mayoría, son digitales. Por lo tanto, tengo que aprender a desenvolverme con ese recurso, ¿no? Un concepto que es principal, creo yo, es saber diferenciar archivos de imagen. Por ejemplo, cuando tengo un archivo de imagen vectorial o cuando tengo un archivo de imagen en mapa de bit, ¿no? También tener en cuenta cuándo existe el píxel y cuándo no. ¿Qué es el píxel? La cantidad de información por unidad de superficie. Y el píxel me guarda un color. O sea, tengo que tener en cuenta eso también. Eso comenzando por la definición de un archivo de imagen. Pero después tengo que saber utilizar diferentes recursos. Por ejemplo, si quiero editar una imagen, bueno, ahí puedo utilizar un editor de imágenes que puede ser el GIMP, por ejemplo. Si quiero crear archivos vectoriales, ¿no? Diseñar una imagen, bueno, ahí puedo utilizar el Inkscape o, por ejemplo, LibreCAD. Si quiero modelar, ¿no? En 3D, quiero realizar un modelado virtual, puedo utilizar el Blender. Si quiero editar un video, o sea, con múltiples capas, por ejemplo, incluso utilizando el recurso de pantalla verde, ¿no? Ahí puedo utilizar el Kdenlive. Si quiero, por ejemplo, capturar un video o estar trabajando en el escritorio, que es lo que yo estoy haciendo ahora, y generar un video de eso, puedo utilizar el OBS, ¿sí? Y bueno, de ese modo tengo toda una multiplicidad de recursos y aplicaciones, que todas las que les nombré son libres. Eso es importantísimo también, apelar al recurso libre. Entonces, dentro de competencias digitales vamos a tener estas clases. Una es la de modelado 3D, donde trabajamos con un programa de modelado 3D que puede ser Blender, como les había hablado, o en este caso el SketchUp, ¿sí? Que lo utilizamos desde la plataforma online. O sea,
aquí tenemos cómo utilizarlo, la visualización de los ejes, cómo generar un polígono, cómo generar el volumen, ¿no? Cómo configurar, cómo insertar algunos componentes. Bueno, vamos a tener todo el paso a paso aquí, ¿no? Hasta modificar estilos de expresión, ¿no? ¿Eh? Y después la posibilidad de orbitar, generar planos de sección, o sea, puedo seccionar mi volumen y puedo ir obteniendo diferentes vistas, ¿no? También puedo girar, rotar ese plano de sección. Y bueno, lo mismo con la resolución de sombras que vemos acá. Entonces, este es uno de esos recursos. El otro recurso que estuvimos trabajando es el de LibreCAD. Y en cuanto al uso de LibreCAD, bueno, vamos a tener estas dos clases, donde en una trabajamos específicamente con una metodología que es basada en el uso de la grilla para incorporar las medidas, y en otra posibilidad vamos a ver la posibilidad de insertar las coordenadas de lo que queremos trabajar. También recuerden la posibilidad de capas. Acá tenemos cómo exportar a PDF nuestro trabajo final, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos esta otra clase de competencias digitales, que es la última que habíamos agregado, uso del LibreCAD 2, donde acá también resolvemos algunos ejemplos. Algo que es muy importante, que hablamos hoy, la utilidad, ¿no? El concepto de utilidad. ¿Por qué utilizar esto? Bueno, por varios motivos. El primero es que me potencia, o sea, me permite obtener resultados que de otro modo no los obtendría. O sea, el resultado que obtengo desde el punto de vista técnico es único. ¿Por qué? Porque las paralelas van a ser paralelas siempre. O sea, las aristas, por ejemplo, que yo las configure para que tengan un grosor de 0,5 milímetros, van a tener siempre ese grosor. O sea, desde el punto de vista técnico es indudable que es insuperable, ¿no? Y hoy en día, como hablábamos, más allá de ser un recurso técnico en sí, también es un recurso expresivo. Me genera una estética propia. Después, puedo insertar el archivo en una cadena de producción. Por ejemplo, me genera archivos que puedo enviarlos a una impresora 3D para su producción. Puedo compartir el archivo generado cualquier parte del mundo y puede decodificarse fácilmente. En cambio, si estoy trabajando con una metodología de trabajo manual, bueno, puede que algunas aristas no me queden completamente paralelas y ahí se genera la duda. ¿Se quiso trazar una paralela? ¿No se logró? ¿Fue una deficiencia técnica o no? O sea, es importantísimo hoy en día este conocimiento. También es importante desde el punto de vista de qué le aportamos al estudiante, ¿no? O sea, un estudiante hoy en día tiene que tener la mayor posibilidad de formación desde todo punto de vista. Entonces, si este recurso hoy en día se está utilizando, como se utiliza, que no hay duda de eso, bueno, también, ¿por qué no compartirlo con el estudiante? Creo que es otro fundamento para trabajarlo. Y otro fundamento, que yo lo considero muy importante, es el concepto de equidad. El concepto de equidad apela a justamente potenciar, ¿no?, el trabajo en zonas o en lugares donde no existe esa posibilidad. Entonces, aquí surge la gran discusión, que para mí no es una discusión, pero a veces me lo han planteado. Trabajar con recursos digitales en zonas donde no tengo esa posibilidad, ¿no?
Entonces, yo estoy convencido que donde no tenemos esa posibilidad, donde más tenemos que trabajar. ¿Por qué? Por el concepto de equidad, justamente. ¿Sí? Tener presente eso. ¿Sí? Y también otro fundamento es el fundamento de que cuando estoy trabajando con este recurso, pienso de un modo diferente. Yo lo he vivido, eso lo vivo. O sea, cuando estoy trabajando con un recurso, una aplicación digital, pienso de un modo diferente a cuando estoy trabajando de una forma manual, es indudable. Entonces, se generan otras conexiones cognitivas, ¿no? Neuronales, que me hacen pensar de una manera diferente. ¿Quiere decir que voy a excluir alguna forma de trabajo? No, lo que voy a hacer es complementarla. Tengo que trabajar de diferentes formas para poder pensar de diferentes formas. ¿Sí? Bien, un poco era este el repaso que queríamos hacer. Aquí tienen las clases, ¿no? Las diferentes clases, y lo que aconsejamos siempre es la visualización con un lápiz y un papel al lado, ir deteniéndolo, y también con el auxilio de la bibliografía respectiva. Bueno, dudas a las órdenes, estamos a las órdenes, seguimos en contacto. Pasen bien, chao.